Hola a todas y todos, bienvenidos y bienvenidas al ciclo de clases de el eje ético-político sociocultural de los PNFA de la Universidad de Ciencias de la Salud. Les habla Luisana Melo, soy docente de Salud Colectiva 1. Vamos a continuar con el ciclo, esta es la tercera clase, es la clase denominada Modelos Civilizatorios Alternativos. O sea, modelos civilizatorios alternativos al modelo modernista capitalista que vimos en la clase anterior. Entonces vamos a iniciar con la primera lámina. Esta clase se denomina Modelos Civilizatorios Alternativos, Socialismo, Buen Vivir, Estado Comunal. ¿Dónde está el centro hoy? Muchísimos especialistas, debido al impacto de la actividad humana sobre ecosistemas y el planeta, ha querido llamar a este cambio de era antropoceno. Ustedes saben que cada cambio de era que está marcada por impactos que producen cambios significativos en todas las actividades de la Tierra, y actividades estamos llamando tanto de su ecosistema, las actividades de las relaciones humanas, en cualquiera, eso es un cambio de era. Este cambio de era, muchos especialistas lo han denominado antropocenos, entre ellos Paul Crutzen, Premio Nobel de Química en 1965. Sin embargo, hay muchos que pensamos que el centro no está en el ser humano, sino en los intereses del capital. Por eso, en vez de antropoceno, decimos, no se llamará capitaloceno este cambio de era. Desde una visión eurocéntrica, la humanidad ha pasado por diversos modelos civilizatorios. Entonces tenemos el principio de la historia, digamos, teníamos la sociedad primitiva, posteriormente la edad antigua, la edad media, la edad moderna y hoy es la edad contemporánea. Pero muchas de nuestras sociedades no han cumplido este ciclo. Este ciclo, tal cual como nos lo han enseñado en la historia, es un ciclo por el que transcurrió Europa. O sea, todo el proceso europeo transcurrió en este ciclo. Y por supuesto, en ese ciclo entonces tenemos los modos de producción de cada uno de esos ciclos históricos han sido diferentes. En el principio de la humanidad tenemos el modo producción primitivo, posteriormente el esclavista, luego el feudal y finalmente el capitalismo. ¿Qué es el modo de producción? El modo de producción es la forma como las sociedades, la civilización organiza todo su entramado económico, que va a influir esa organización, esa distribución de la riqueza, esa distribución de lo que producimos con el trabajo, va a influir en la organización social, va a influir en la forma como vivimos, hasta cómo amamos, o sea, influye. Entonces, el modo de producción que tiene como elementos los medios de producción y la fuerza de trabajo. Los medios de producción que son, entonces, allí tenemos la tecnología y el trabajo y la forma como trabajamos y las relaciones de trabajo que allí entonces tenemos las propiedades, la clase. O sea, en el principio de la historia se producía y todo se compartía sin que nadie se apropiara de los excesos. Posteriormente, en la medida que los más fuertes fueron acumulando los excesos de la producción, y decimos que fueron acumulando y colocándolo como propiedad privada, y decimos que eso entonces es un robo de la fuerza de trabajo del otro. ¿Por qué? Porque esa fuerza de trabajo es la que hace que tengamos los productos. Esa producción excedente la toman los que es más fuerte y ahí comenzó entonces la acumulación injusta de la riqueza y por supuesto la construcción de las clases sociales. Entonces tenemos que esos modos de producción, tenemos que en la época de los esclavos, pues el amo explota al esclavo, en la época del feudalismo el señor explota al siervo y ahorita en el capitalismo pues el señor capitalista explota al obrero. ¿Qué viene después del capitalismo? Entonces estamos diciendo, y lo vimos en las clases anteriores, que el capitalismo está en crisis. Decíamos que no solo era una crisis del capital, sino que teníamos una crisis civilizatoria. Y que esa crisis civilizatoria, donde había toda una cantidad de elementos, porque había crisis
del capital, pero también había una crisis ética, una crisis laboral, una crisis educativa, una crisis sanitaria, una crisis de alimentación. Entonces todas esas crisis decíamos que provocaban, que nos obligaban a pensar en un cambio del modelo civilizatorio. Para el neoliberalismo, pues el fin de la historia es el capitalismo. Es decir, este señor Fukuyama, Francis Fukuyama, escribió a raíz de la caída del el bloque soviético, escribió esta historia, este libro, El fin de la historia, y El último hombre, y allí él expone que sostiene pues que la historia debe ser vista como un proceso evolutivo y que en este sentido significa que la democracia liberal es la forma final del gobierno para todas las naciones. O sea, esto es lo que dice este señor Fukuyama. Pero resulta que, como lo vimos en las clases anteriores, hemos visto cómo si persistimos en este modelo civilizatorio donde el capitalismo es su manifestación económica y por tanto la que influye en el resto de las manifestaciones de la organización de la sociedad, entonces vamos directo a la destrucción del planeta. O sea, lo que hemos visto es que el capitalismo, en su afán de solo acumular dinero, de solo mirar cuáles son los beneficios económicos para un poquito de la población, y el resto, solo recibe las migajas, y por lo tanto hay una gran injusticia social. Entonces esa organización del modelo civilizatorio nos está llevando a la destrucción de la tierra, y lo vimos en las clases anteriores cuando vimos el aumento de los fenómenos naturales tipo tormentas, inundaciones, incendios, el deshielo de los polos, o sea, lo que eso influye, las crisis de hambruna, sobre todo en el continente africano. Todo eso está influido por un modelo civilizatorio que es injusto, depredador, individualista, etcétera, como lo vimos en la clase anterior. Ahora, ¿qué viene después del capitalismo? Bueno, para los marxistas, el socialismo. Y entonces decimos que, según la economía política marxista clásica, el modo de producción que sustituirá al capitalismo es el camino hacia una sociedad comunista. Y dice pues que este sistema es una organización social basada en la propiedad colectiva de los medios de producción. Es decir, si en el capitalismo tenemos los medios de producción en manos de unas oligarquías, una pequeña cantidad de personas, el 1% de la población mundial está tiene en sus manos los medios de producción. En este modelo civilizatorio habría una propiedad colectiva de esos medios. Eso significa que debería entonces de esa forma disminuir las brechas que existen entre una población y otra. También tenemos otro modelo que se plantea, el Estado comunal. Y aquí decimos que es una forma de organización que busca transferir el poder directamente al pueblo a través de los autogobiernos comunales. Es decir, ahí en el territorio, en el pueblo organizado en cada uno de sus territorios, en las comunas, ese Estado que entonces tiene como elementos la soberanía, el poder popular, la posibilidad real de que la distribución de los recursos sea una distribución más equitativa, más solidaria, y en la que entonces tendríamos una disminución franca de las brechas entre unos grupos y otros grupos. Eso sería otra forma, otro modelo de civilizatorio que podría venir después del capitalismo. Finalmente les voy a presentar el modelo de la propuesta de nuestros pueblos civilizatorios, de los pueblos originarios, de la era del buen vivir. Nuestros pueblos originarios, particularmente los pueblos andinos, o sea, aquellos pueblos que están en toda lo que se llama los Andes, esos pueblos originarios. Ellos han construido toda una filosofía de la forma cómo vivir. Entonces nos hablan de vivir bien, de la vida buena, de la plena vida, y en ese constructo de ese modelo civilizatorio, ellos tienen elementos que son muy importantes a la hora de contrarrestarlos con lo que es la vida en una sociedad capitalista.
Antes de pasar a cuáles son los principios de este buen vivir, hay que tener muy clara lo que es vivir mejor o vivir bien. O sea, son contradicciones. El concepto de nuestros ancestros es vivir bien, es el buen vivir, es el vida plena. Vivir mejor es un concepto capitalista porque es tener. O sea, cuando usted dice vamos a vivir mejor es cuánto tiene, cuál es el bienestar individual, cómo acumulo mercancía, es el individualismo, el consumismo, la competencia. Eso es vivir mejor. O sea, estudia para vivir mejor. No para vivir bien, sino para vivir mejor. ¿Por qué? Porque, bueno, estudias porque se supone que si estudias, escalas en la sociedad, puedes obtener más riqueza y o sea, es un concepto que nos lleva, que está imbuido dentro de la misma lógica del capital. En cambio, este concepto de vivir bien, de buen vivir, de vida plena o del vivir viviendo de Chávez, cuando Chávez habló de vivir viviendo también se estaba refiriendo a este concepto donde hay satisfacción de las necesidades de todos, entre todos, para todos. O sea, es la solidaridad, la vida en comunidad. Es decir, cómo la producción se distribuye de manera equitativa, cómo cada uno no es la competencia, sino es la complementariedad, cómo yo no puedo vivir bien si mi vecino de al lado pues está muriéndose de hambre, cómo yo no puedo vivir bien si todos en la comunidad tienen un problema que puede ser resuelto con la solidaridad de cada uno y cada uno de ustedes. O sea, es una filosofía realmente de solidaridad. Nuestros pueblos originarios lo expresan de diferentes formas. El Suma Camaya, Suma Kasai, Ñande Recó, Ibi Marey, Yanasquil, Kelesham, Kubuntu. O sea, eso es vivir bien, buen vivir, vida armoniosa, tierra sin mal, plenitud de vida. Soy porque somos. ¿Cuáles son las premisas del buen vivir? 1. Desmercantilizar la naturaleza y hacerla sujeto de derecho, no objeto. Hasta ahora el capitalismo considera a la naturaleza como el capitalismo es antropocéntrico, que quiere decir el hombre de forma genérica, no el hombre como especie, pues, sino el hombre de forma genérica para hablar llamamos, entonces le decimos que es antropocéntrico. Entonces, hasta ahora el capitalismo, pues el hombre en el centro y la naturaleza, pues es un medio donde la explotamos, la usamos, no nos interesa, la naturaleza vista como un objeto de explotación. En estas premisas del buen vivir la naturaleza se convierte en sujeto, nosotros somos parte de ella, no estamos por encima de ella, sino que somos parte de la naturaleza, todos los seres vivientes tienen derecho y también tienen derecho los seres no vivientes porque tiene derecho el agua, los ríos, las montañas, las piedras, o sea, todo es parte de una conjunción, o sea, hay una conjunción entre nosotros como seres humanos y la naturaleza, somos parte de ello y eso hace que se desmercantilice, o sea, la naturaleza no es para explotarla y obtener dinero, sino es como parte de ella, como nosotros como parte de ella logramos pues unas condiciones de vida que sean satisfactorias para todas y todos. Vivir en equilibrio con todas las formas de existencia, lo mismo que les acabo de decir, una nueva forma de vivir, de relacionarnos, alimentarnos, jugar y recrearnos, amar, convivir en armonía. Y romper la lógica del capital, superar el antropocentrismo. Entonces, estas son las premisas del buen vivir. En resumen, es colocar la vida en el centro. La vida, toda la vida, no solo la vida de los seres humanos, es la vida del planeta, colocarla en el centro de la existencia y colocarla en el centro de las relaciones. Entonces, ¿hacia dónde debemos dirigirnos? ¿Cuál sería un modelo civilizatorio que realmente conduzca a una vida plena?
Pues aquel donde exista, las premisas sean la solidaridad, la reciprocidad, la complementariedad, la integralidad, la armonía con la naturaleza, la honestidad, el respeto y la convivencia colectiva. O sea, tenemos principios que son principios totalmente contrarios a los que hasta ahora nos tiene acostumbrado el capitalismo, donde en vez de solidaridad e individualidad, donde en vez de complementariedad hay competencia, donde en vez de integralidad es la fragmentación, cada cosa se ve con el ombliguito, siempre digo nos vemos el ombliguito, así es en las instituciones, así es en la vida diaria, así es en nuestra vida, en el edificio, pues yo me veo mi ombliguito, no me interesa si lo demás, si yo vivo en el primer piso me interesa un pepino que el ascensor esté dañado o no esté dañado, no me interesa, tengo mi piso limpio, no me interesa si los demás pisos están limpios o más, o sea, el tema de la individualidad y de la fragmentación de todos los aspectos de la vida. La armonía con la naturaleza, pues en la lógica capitalista, la naturaleza es para explotarla, no tenemos ninguna armonía, no la consideramos una parte viva de todo el proceso de la vida del planeta, pues. La honestidad es propio del capitalismo, la corrupción, la mentira, el aparentar, o sea, todos esos son elementos propios del capitalismo. El respeto es propio también del capitalismo, el irrespeto, el no me importa, si yo tengo más dinero tengo más fuerza, si yo tengo más dinero tengo más poder, yo te puedo atropellar simplemente porque tengo mayores riquezas. Y la convivencia colectiva, que también escapa eso de la lógica del capital, porque la convivencia en el capitalismo es individual, es la individualidad. Entonces, la lógica que debemos nosotros plantearnos, y más en estos momentos, ¿verdad?, de que tenemos una gran incertidumbre en nuestro país, donde tenemos una situación que irrumpe, que justamente lesiona el respeto a nuestra nacionalidad, que lesiona completamente la posibilidad de nuestra venezolanidad, bueno, debemos entonces, como en forma de resistencia, pensar en un cambio de modelo civilizatorio que es donde los más fuertes no tengan cómo atropellar a los más débiles. La lógica que se debe romper es lograr satisfacer las necesidades de todos y todas entre todos y todas. Entonces la respuesta a ese modelo civilizatorio cuya principal exponente es el capitalismo, esa respuesta a ese modelo civilizatorio que se llama modernidad. Recuerden la clase pasada que hablamos, la modernidad es el modelo civilizatorio cuyo modo de producción, cuya expresión económica es el capitalismo. La respuesta contrahegemónica a ese modelo civilizatorio es pues una vida sana, es una vida, un modelo civilizatorio donde tengamos todos estos valores a los cuales les acabo de mencionar. Fíjense, en la Constitución de Bolivia, que fue la primera constitución que colocó a la tierra no como objeto, sino como sujeto, dice, entre los valores y principios éticos que plantea es no ser flojo, no mentir, no robar, vida armoniosa, vida buena, tierra sin mal, camino y vida noble. Es el amor a la Pachamama, es decir, a la madre naturaleza. Esos principios éticos son principios que nos deben hacer reflexionar y con los cuales debemos nosotros luchar constantemente en la transformación de esta realidad concreta que realmente es una realidad que está llena de injusticia, llena de procesos que dañan la vida y la salud. Les dejo esta última lámina allí que dice Ubuntu, que es una lámina muy linda porque dice soy porque somos. Es decir, yo soy si tú eres, si el de al lado es, si el otro es, soy porque somos, es parte de esos principios que debemos practicar en la posibilidad de la transformación de este modelo civilizatorio realmente destructor.